Como siempre hacemos un ejercicio. Recording is on. Como siempre hacemos un ejercicio de iniciación, ¿no? Entonces, en esta clase ya estamos avanzados en la secuencia 1 y vamos digamos, a pensar en la observación, básicamente, y un poco recién yo detallaba bueno, alguna estrategia de lectura y de ir armando nuestro hipertexto dentro del mismo texto que podemos observar o leer. Entonces hay un ejercicio que no aparece ahí, pero que es, tomen un lápiz, por favor, si podés, Rocío, bueno, y si no, sin lápiz, porque tenés el bebé a UPA. No veo el PowerPoint, Benja, pero sería el siguiente ejercicio. ¿Me estás escuchando, Benja? Sí, ¿no lo ven ustedes ahí? No, no vemos nada. Yo no veo a ustedes, chicas. Ahí me hacen que sí, que lo ven. Yamila me dijo que lo ve. Yo ¿Se no ve? lo... Yo veo. Sí, sí. Yo Sí, no lo veo veo. yo también. Bueno, entonces para que lo abro. Cambiá la vista, sacá la vista en cuadrícula. Bien. Acá. Ahí, Bueno, volvete. ahí está. A ver. Espera que no alcanzo a leer yo de ahí arriba. Bueno, el ejercicio es ¿Querés que lo primero... lea? Sí, dale. Dice ejercicio de Ahí precalentamiento. lo veo. Desde donde estén, observen y escriban, anoten 10 cosas que no habían notado esta tarde mientras han estado sentadas. Utilizan todos tus sentidos. 10 cosas. Pueden abrir un cajón que tengan ahí cerca. O tomar algún libro. Ya tenemos. Bien, no importa, aunque no sean todas los objetos que dijimos, lo que me interesa es que podamos empezar a introducirnos en algunos aspectos que tienen que ver necesariamente con la observación, ¿sí? Con el hecho de poder estar atentos y atentas a situaciones en donde nosotros vamos recorriendo y quizás no prestamos atención a las cosas y a los objetos y a los sujetos que nos están rodeando. Son situaciones que me parecen importantes al momento de que alcancemos o que podamos pensar el diseño de un proyecto educativo. Porque va a depender de nuestra perspectiva de la mirada, ¿no? Entonces, alguien quiere contar algo que no se había dado cuenta que estaba ahí o que encontró algo que estaba despistado o demás. ¿Alguien quiere compartir su experiencia o su anotación? Yo encontré que hay una botella que no es mía, que no me pertenece y no estaría sabiendo de quién es. Y encontré en la cocina cosas que van en el baño y que ahora me di cuenta que no estaban en el baño cuando las busqué y encontré dónde estaban. Está bueno. Yo me di cuenta que tengo un montón de papeles que no sé. Me di cuenta... me di cuenta que no me había sentado tranquila todavía en la cocina en toda la tarde.
Eso está muy bueno también. Hoy me llamaron la atención y me dijeron, Sonia, te vi reacelerada. Y sí, es que uno, ¿no? Como que estamos en este momento, ¿no? También, porque es como que estamos, amontonamos cada vez más cosas, ¿no? Y eso también es, bueno, creo que es un poco lo que nos está pasando en general. No sé, Rocío, con el bebé, ¿cómo vas? Si vas tranquila, y es mejor que así sea. Bueno, este ejercicio tiene que ver un poco con ejercicios que vamos a seguir haciendo, que tienen que ver con uno de las condiciones de poder desarrollar, digamos, las posibilidades de plantear un proyecto, que es la observación, ¿no? Y también tiene que ver con la perspectiva, y es un poco lo que ustedes dijeron. Y aquí vamos con el ejercicio que sigue, ¿no? Que es... espera un ratito, Benja. Bueno, igual ya está, ya lo vieron. ¿Qué habían visto ahí antes? Ya se dieron cuenta. Y digamos, y este es un ejercicio de Wittgenstein, ¿no? Que es poder pensar, pasémoslo, ¿no? Benja, ahora sí. Que bueno, es la misma imagen, ¿no? Que tiene que ver justamente con nuestra perspectiva, ¿no? O cómo estamos mirando el objeto que tenemos delante. Un poco era esto el ejercicio que yo intentaba plantear, digamos, desde nuestro lugar donde estamos sentados, qué vemos alrededor o cómo lo podríamos ver desde otro punto de vista, ¿no? O más cercanos, o si estamos en la puerta de la habitación donde hemos entrado, o si nos acercamos, si nos sentamos. Bueno, y un poco el ejercicio de esto de la cabeza de pato o conejo, no es que cambie el dibujo, sino que cambia, ¿no? La perspectiva que nosotros podemos tener sobre ese objeto. Lo que cambia, dice Wittgenstein, no es la figura permanece inmóvil. La vemos diferente, una vez como un pato, otra vez como un conejo, ¿no? Cuando caemos en la cuenta de un aspecto. Cuando cambia nuestra perspectiva, vemos la figura como otra cosa. Lo que antes veíamos como las orejas de un conejo, lo vemos como el pico de un pato, ¿no? Y esto también tiene que ver con la posibilidad de, creo que sí coincide, ¿no? con esta idea que nos plantea también la autora, que estamos siguiendo, con no plantear posturas que fueran inamovibles. Es decir, en la generación de un proyecto seguramente vamos a ir con un prejuicio, y todos tenemos prejuicios, teniendo en cuenta nuestra experiencia de vida, nuestras lecturas, nuestra ideología, digamos, todo nuestro contexto, y tenemos que tener la posibilidad y dar la posibilidad también en que estas perspectivas sean también puestas en duda. Obviamente que para eso va a ser el trabajo en grupo, y es a lo que con lo que nos estamos preparando. Vamos, Benjamín, por favor. En el texto, entonces, de Haraway, que varios de ustedes ya fueron comentando en el foro, vamos a rescatar algunas cuestiones. Me gustaría que vayan interrumpiendo a medida que vamos recorriendo algunas citas que a mí me parecían para pensar hoy. Así que, bueno, interrumpan la clase, ¿sí? Cuando ustedes quieran, por favor. Y acá, digamos, la clase de hoy tiene que ver con Haraway, y también tomándolo de la clase pasada, tiene que ver con la primera parte de pensar un proyecto, que es el problema. Es cómo ese problema va a surgir tiene que surgir del contexto, del lugar de donde nosotros estamos parados. Ya lo vamos a retomar más adelante, ¿no es cierto? Bueno, acá justo es lo que marca Haraway. Nadie vive en todas partes, ¿no? Todo el mundo vive en un lugar. ¿Se acuerdan esa imagen que habíamos planteado de la quinesfera? Que era poder pensarnos, ¿no? en esta dimensión en la que nuestro cuerpo y nuestro alcance visual, corporal y sensible puede llegar, ¿no? Entonces, esto es también la idea de poder plantear proyectos que puedan incidir en ese territorio en el que nosotros vamos caminando.
Aquí, obviamente, ¿no? Un poco la idea de la autora desde el punto de vista metodológico es interesante, con esta idea del poder trabajar con, ¿no? Esa posibilidad del contacto con otros, ¿no? Eso que ella nombra como la simpoiesis, ¿no? Es decir, no el ensimismamiento, sino el trabajo en contacto. Y cuando ella habla de pro-queer, lo que estamos planteando justamente es esto, o sea, el no acercamiento de ciertas perspectivas metodológicas, ¿no? Entonces es poder, no es que se habilite cualquier cosa, ¿no? Hay ciertos, digamos, hay como ciertas posibilidades de discusión, y eso es lo que ella denomina, lo tienen como lo denomina ella a esta mezcla, diríamos, entre lo científico y esas posibilidades de innovación y de creación. Ella lo marca, le pone un nombre. ¿Se acuerdan? Que le denomina con SF, ¿no? Que parecen las letras de science fiction, pero en realidad tiene que ver con esa mezcla entre ese pensamiento científico y especulaciones diversas. Entonces, es darle lugar a la posibilidad de retomar lo que está conocido científicamente, pero poder pensar en opciones. A mí me parece que desde el punto de vista político esto es interesante, porque nosotros como cientistas de la educación o cientistas sociales tenemos un compromiso, porque obviamente actuamos fundamentalmente en instituciones educativas, formales o no formales, de poder generar posibilidades de futuro, ¿no? El momento presente en el que estamos, como es el de la pandemia, es un momento angustiante. Más allá de la pandemia, ya acá tenemos como en esta selección parece, digamos, como algo no muy optimista, muy alejado de esa idea del progreso decimonónico, pero bueno, hay características, ¿no? De esta realidad del siglo XIX y de la postura, retomar acá la postura de esta autora, que están basados en esto, ¿no? En el anticolonialismo, el anticapitalismo, antirracismo y feminismo. ¿A qué podríamos pensar, no es cierto? Muchísimas, que yo lo dejé en blanco, podríamos poner justamente, bueno, ¿cuáles son esas situaciones que nos generan ese anti, ¿no? Aún mencionado, fíjense, desde lo negativo, en realidad de las 4 características de su pensamiento, 3 están enunciadas en oposición, ¿no? Aún, digamos, son claras desde esa enunciación, exceptuando el feminismo, obviamente, que bueno, ya tiene de por sí un concepto, digamos, enunciante, no denunciante, como serían los otros 3. Algo para decir de esto, de estas primeras páginas de su lectura, que quieran compartir, que les haya hecho pensar. Particular también es el título, ¿no? ¿Qué dirían que es el título? ¿Qué significa seguir con el problema? Hola. Dale, Julieta. Perdón, no sabía si me escuchaban. Nada, que yo creo que siempre estamos definiendo cuáles son los problemas y como que nunca actuamos, como que siento que todo el tiempo se señala esto de la división de las personas de distintos pensamientos, que es lo que imposibilita que actuemos, digamos. Las distintas creencias e ideales, digamos, de las personas. Bien, entonces, a ver si, digamos, lo que estaríamos tratando de pensar, ¿no? Que esto de los proyectos, de los diseños de proyectos,
nos permitirían avanzar o ir un paso más allá, ¿no? Claro. de esta especulación que hemos desarrollado por años, ¿no? Y decir, bueno, a ver ahora si la tuviéramos que poner en funcionamiento, ¿no? Claro, ¿cómo a partir de esto, digamos, de aceptar al otro y de caminar por un proyecto en común, digamos? Me parece interesante, ella es realista más allá de todo, ¿no? En algún sentido, porque ella, o estos autores, Latour también, ¿no? Porque él habla de esta idea de no pensar un apocalipsis, o distintos biólogos también lo están planteando, ¿no? En esta idea de no pensar, digamos, un futuro esperanzador, pero tampoco desesperado, digamos, ¿no? O sea, en este intersticio buscar un lugar concreto de intervención. Y creo que ahí está esta idea, ¿no? Como ella menciona ahí, que cité yo en la página 35, y lo cita durante todo el capítulo, esta idea de la responsabilidad, ¿no? Esto me parece muy interesante para también, digamos, desandar un peso de una cultura judeocristiana también, que tiene que ver con la cuestión de la culpabilidad. Y en la historia contemporánea es interesante hacer esa separación entre culpabilidad y responsabilidad. Y la responsabilidad me parece interesante cómo está también definido, o separado, mejor dicho, ¿no? En esta idea de ir desarrollando esas competencias para dar respuestas al problema, ¿no? A los problemas que podamos ir identificando. Voy a mirar un segundo. Bien, continuar. Bien, dice Cintia, no es un game over. Bien, bien. Esto es interesante, ¿no? Porque ella, si bien está todo el tiempo planteando las situaciones terribles a las que quizás, como diría Latour dice que que las personas del siglo XXI no estamos ni preparados para lo que viene. Y de hecho creo que la pandemia nos dio un ejemplo de esto, ¿no? O sea, y fíjense también las posibilidades de adaptación que tiene el ser humano. Entonces, dice Juan, es más fácil criticar, teorizar que ponerse en acción. Implica otro tipo de proceso, como en el caso de creación de proyectos educativos. Bien, ahí vamos entonces. Bien, bien. Miren, y aquí hay como ¿no es cierto? Como que esto diría Fanon, creo que seguramente lo han leído en algunas asignaturas, en algunas otras cátedras, ¿no? Como que todos nos manifestamos feministas, antirracistas, anticolonialistas y anticapitalistas, pero es difícil, ¿no? Y en nuestro accionar poder decir, bueno, sí, realmente estamos actuando en el sentido del cual estamos todos enunciando que somos, pero luego hay que ver, bueno, justamente cómo, digamos, si se nos salen, como diría Fanon, las rayas de cebra, ¿no? Bien, bien, y orientadas justamente a lo colectivo, dice Rocío, y esto lo resalta el tiempo entero. Me parece que además, hoy hablábamos un poco con Benjamín, ¿no? Estas cuestiones que yo pondría, sí, realmente, bueno, podríamos, el anticapitalismo sería un antiindividualismo. El capitalismo está centrado y, digamos, y es un sistema que bueno, que puede tener su éxito y lo ha tenido mientras el individualismo ha ido triunfando cada vez más, ¿no? Y bueno, las tres, diría yo, las tres, que son características, obviamente, de nuestra contemporaneidad. Ahí, entonces, vamos a avanzar, Benja. Hay algo interesante, ¿no?, que se combina con todas estas perspectivas, que es esta idea del pensamiento tentacular. Que también está citado Guattari, por supuesto, en el texto de Donna Haraway, y en qué nos hace pensar. Eso también lo posté en el Instagram, un pulpito, no era un pulpito, lo que puse era una estrella de mar, pero bueno, me siento fracasada como Instagramer hasta que no tenga las respuestas de ustedes. Bueno, a ver, ¿en qué les hace pensar esto del pensamiento tentacular? A ver, pónganlo en sus palabras, porque hay una dificultad del texto.
que el texto es simbólico, ¿sí? O sea, ella misma le dice, usa tropismos, o sea, usa símbolos. ¿Qué es esto? Y acá hay símbolos, estas son imágenes que son simbólicas, pero me parece que son interesantes porque, ¿no? Porque los que hemos trabajado en la escuela sabemos que también las analogías y estas imágenes ayudan a como, ¿no? Como va a ser también su álbum creativo, ¿no? Quizás, y como fue también quien en el foro puso un tentáculo, que Rocío creo que fue, no me acuerdo quién. Bueno. Rocío subió un tentáculo. Bien, Rocío. Bien, ¿y qué sería esto del pensamiento tentacular? Y yo ahí le puse esta idea del rizoma, ¿no? Díganme ustedes con sus palabras, ¿cómo lo entienden? Yo lo asocio o lo relaciono, mejor dicho, con la idea de inteligencias múltiples. Digo, esta forma de pensar que nos va ramificando cuando uno trata de pensar algo que enseguida lo asocia con otras estructuras que tiene o con otras experiencias que tiene y va ramificando, y ese pensamiento que tenías en forma inicial como que se va diversificando y va apareciendo con más cosas. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de las inteligencias múltiples y se hablaba de la inteligencia emocional, de la inteligencia práctica? Bueno, que en sí solas son importantes, pero cuando se entrelazan generan otro tipo de inteligencia. A eso como que me remitió cuando lo leí. Igual me costó, no lo termino de entender. Bien, ¿y quién más? A ver. ¿Alguien más quiere contar con qué lo asocia o cómo lo pudo entender? Esto tiene que ver con una profunda crítica digamos, al pensamiento científico sobre todo, ¿sí? Y la idea del tentáculo digamos, fíjense, es como que no hay una sola, no hay una sola pata o un solo pie, digamos, ¿no? Igual que la idea del rizoma, no hay una raíz, digamos, no hay una raíz central que sea la del conocimiento, la de la verdad, sino que para poder alcanzar esa percepción de la realidad, se precisan diversos lenguajes, ¿no? Y acá van las distintas ciencias en diálogo, y también van las distintas posibilidades de acercarse a esa realidad que nos circunda. Entonces, estos autores, podríamos decir, hay una tendencia cada vez más difundida, que se opone justamente a la división de las ciencias y a la identificación de ciencias de primer o de segundo orden, o saberes de primer y de segundo orden. Hay una profunda crítica, entonces, a esta posibilidad del conocimiento científico como una forma de poder, ¿no? Y de control. Digamos, esto sí tiene que ver con el contexto en el que, digamos, de finales del siglo XX y del siglo XXI. Y tiene que ver, y coincide con esta percepción del antropoceno, porque si nosotros, y por eso un poco de historia quizás, si nosotros lo asociamos justamente con cómo se fue desarrollando el conocimiento científico, ¿no? En el siglo XIX y en el siglo XX, cómo esto a la vez implicó la división de las ciencias. Ni ustedes y nosotros pertenecemos a las ciencias sociales, estamos o hemos sido durante mucho tiempo, ¿no es cierto?, puestos en una distinción con respecto a las ciencias biológicas o a la física o a la matemática, como que las ciencias sociales no son ciencias, justamente por la imposibilidad de mantenerse en lo que era la raíz del conocimiento científico, que esa raíz, cuando supuestamente era única, era la posibilidad de la experimentación. De ahí en adelante nosotros podemos saber que ni siquiera la ciencia física es tan exacta, ¿no? Hoy en día sabemos que todas las cuestiones de la relatividad, ni siquiera, ¿no es cierto? Y todo lo que es el conocimiento del espacio, ni siquiera
se pueden pensar exactas ni las ciencias físicas, ¿no? Y esta idea del caos, también involucrado en el conocimiento científico, ha desbaratado también aquellas ciencias que antes se pensaban tan organizadas. En el caso de las ciencias sociales, bueno, obviamente también es, ¿no?, la posibilidad de instalarse y de tomar un desarrollo científico y un campo, digamos, de apropiación, en donde todas las distintas investigaciones aún hoy dan batalla, ¿no es cierto?, con las posibilidades de ser las que también aportan a ese conocimiento de la realidad. Yo no vamos a decir nunca de la verdad, porque nunca se conoce la verdad, ¿no?, sino es la veracidad, ir acercándose con las metodologías de cada una de las ciencias que se han desarrollado en ese conocimiento de la realidad. Ahora, la idea del tentáculo, y esto también tiene que ver con el trabajar con, y de esto, las respuestas en conjunto, ¿no?, la colaboración, las conexiones que hemos estado mencionando recién, tienen que ver también con pensar en conjunto, ¿no?, en ese diálogo entre esto es lo que ella acá, fíjense que es un poco lo que sintetiza esa SF, que parece science fiction, ¿no? Es el pensamiento científico, el artes y especulaciones, ¿no?, en distintos sentidos. Entonces, la idea del tentáculo o la idea del rizoma tiene que ver con que se rompe la linealidad, con que está rota la linealidad. O sea, históricamente, y acá a ver un poco, ustedes díganme si han estudiado o han leído algo al respecto, se pensaba, digamos, el siglo XIX se pensó que fue el siglo que generó las ciencias, ¿no?, y esta idea del conocimiento científico, se pensó como un siglo que prometía el progreso, ¿no? Y que supuestamente el siglo XIX había evolucionado y era superior a los siglos anteriores, obviamente pensándolo desde la cabeza pato de los europeos, ¿no? Cabeza pato conejo, no, o sea, no era pato conejo, era la cabeza pato, ¿no?, que era el pensamiento del hombre europeo blanco, ¿no? Ese era el progreso, lo charlamos creo en las primeras clases, ¿no? Eso era la civilización y el objetivo era una promesa global. El objetivo de la modernidad era poder llegar a ese futuro en donde, ¿no?, iba a ser digamos, un mundo feliz de manos de, obviamente, de este sistema que aparecía, que iba junto con ese progreso, que es el capitalismo. Hoy, llegados al siglo XXI, digamos, esa línea, esa raíz, esa flecha del progreso, esa evolución, sabemos que no fue tal. Trajo progreso, por supuesto, pero también trajo su opuesto. Por lo tanto, este siglo XXI lo que está poniendo, digamos, como desafío a la ciencia y que nos está poniendo a nosotros como cientistas sociales y como educadores, el desafío a poder pensar con esa responsabilidad, a desarrollar esa responsabilidad. Es decir, esos niños, esos hijos que ustedes tienen y que yo también tengo, o sobrinos o niños, van a necesitar de nuestra acción, ¿no?, y de estas historias, como vamos a ver más adelante que mencionan algunos autores, acciones urgentes. Y es un poco donde yo quiero insistir para que ustedes piensen proyectos educativos. Quizás ahí hay como una impronta de la selección bibliográfica que sí hice para iniciar el proyecto, y es ¿no?, y que coincidió también con los temas, que debo decir que los temas los propuso el profesor de México, pero son totalmente coincidentes con los que yo había pensado y que involucran a la bibliografía que había pensado en el inicio, antes de que pudiéramos combinarnos con él para poder iniciar este recorrido conjunto. Entonces, ahí es donde la autora habla de esta búsqueda de conexiones. Fíjense que incluso Latour dice, no es que se necesite conocer más, sino es poder establecer esas conexiones.
y en cualquiera de los ámbitos que nosotros actuemos, esas conexiones son posibles. O sea, esto de sentarnos, poder ver, ¿no?, lo que tenemos alrededor, decir, bueno, inteligencia, ok, pero yo, ¿qué tipo, o digamos, cuál es la posibilidad, o hay seres que tienen más desarrollado un tipo de inteligencia? O hay otros que me faltan, como dijiste el otro día, Yamila. A mí esto del arte como que todavía no lo tengo, te diría, ¿no? Todavía no lo tengo. Y entonces el desafío es, bueno, me acerco con otro que lo domine y a ver qué voy aprendiendo. O por ahí es que yo lo tenía y no me animaba. ¿Por qué? Porque también en el pensamiento evolutivo también hay una cuestión de la competencia y del éxito, ¿no? Del que yo no soy artista porque, claro, yo no voy a llegar a ser Gustav Klimt porque ese fue uno solo, o sea, pero bueno, yo voy haciéndolo en otros formatos, ¿no? Esto es también interesante para pensar, ahí, digamos, ustedes han estudiado acerca del paradigma científico, ¿no? Y posiblemente romper un paradigma científico lleva siglos. No sabemos si se está rompiendo, pero hay una duda muy grande con respecto al paradigma científico que trae, ¿no es cierto?, o que trajo aparejado la ciencia o el conocimiento científico tradicional. Es posible que estemos ante esa instancia, o por lo menos no nos ha dado todos los resultados que queríamos. A ver, acá hay un comentario de alguien. Bien, los parentescos está bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, un parentesco raro sería, Cintia, nutrición y educación, ¿no? O sea, era un parentesco raro, pero resulta que ese parentesco, ¿no?, genera producciones interesantes, ¿no? Como el que vos pudiste, no, quizás simbolizar en esa mano con las lombrices y que lo conectaste con el texto de Haraway. Que nosotros no vamos a hacer un humus, pero es lo que, digamos, ¿cuál es el símbolo que está ahí implícito? Y quizás la sensibilidad justamente que se desarrolla a partir de la lectura o el ejercicio de ciertas disciplinas se puede conectar con otros. Es esto, o sea, es poder pensar, bueno, nuevas conexiones, es esto, ¿no? Los tentáculos, los rizomas son otras conexiones, son poder sentarnos, poder observar, poder investigar, pero también dar lugar a la creación. Bien, vamos, avanzamos, Benja. Y después, bueno, de alguna manera, esto no sé, si quieren leer algún párrafo que les haya llamado la atención, podemos pensarlo, podemos leerlo en común, no, si hay alguno que haya una duda. Fíjense que la autora, ahí a mí no sé si nos detenemos, porque ya se nos pasa un poco el tiempo, no sé cómo se nos va tan rápido, pero después pueden revisar, o puedo subir el PowerPoint para que no se tengan que mirar todo de nuevo, pero ahí hay en esas páginas me parece que hay como puntos claves de la autora, ¿no? Donde ella utiliza esta idea del juego de estas cuerdas. No sé si cuando eran chicos lo jugaron, ¿no? ¿Alguna? Mientras van pensando con respecto a esta idea de la cuerda también es esto, porque es poder, se empieza a trabajar, ¿no? Y como lo pueden ir buscando después en internet, y esto es un poco el ejercicio que ella plantea, tiene que ver cómo de una cuerda que parece tan lineal pueden ir como buscándose nuevos formatos, ¿no? Y otras conexiones también. Ahí voy a ir a alguno de estos párrafos.
Bueno, dice, y acá conectando, es importante para página 64, es importante para pensar sobre la rehabilitación, el volver a ser vivible, y la sostenibilidad, en medio de los tejidos porosos y los bordes abiertos de mundos dañados, pero aún vivos y en curso, con el planeta Tierra y sus habitantes en el tiempo actual llamado antropoceno. Si es verdad que ni la biología ni la filosofía pueden continuar apoyando la noción de organismos independientes en entornos, es decir, una suma de unidades interactivas, más contextos, reglas, entonces el nombre del juego es, sin lugar a dudas, simpoiesis. El individualismo limitado o neoliberal, enmendado por la autopoiesis, no es lo suficientemente bueno, figurativa ni científicamente. Hace que nos desencaminemos por senderos letales. El realismo agencial y la intraacción de Barat se vuelven sentido común y quizás también una cuerda salvavidas para caminantes terranos. El texto, no hay que perderle un poco de miedo, Yamila, pero en realidad el texto nos está diciendo simplemente esto, está haciendo una crítica feroz a el conocimiento como se ha venido llevando adelante, ¿no? Y la intraacción, ¿no? Y un poco, pasemos, Benja, porque me parece que es, ¿no? Ella utiliza esta pintora, ¿no? Que la busqué y me pareció genial, ¿no? Que se llama Baila Godental. Fíjense de donde ella saca también esas imágenes de las cuerdas, ¿no? Entonces, ella dice en realidad, ¿qué es la intraacción? No es la interacción, no es que yo, digamos, interactúo con ustedes y ustedes me devuelven a mí y yo a ustedes, sino que en realidad es más allá de eso, ¿no? Es como que no sería posible que yo pudiera decir nada si ustedes no estuvieran presentes. Y ustedes no estarían pensando nada de lo que están pensando, haciendo, si no estuvieran todas las personas y los objetos que nos rodean. Entonces, es en realidad, yo diría, una crítica también feroz al individualismo, al hombre que se sintió, ¿no es cierto?, como aquel que dominaba el universo, el hombre, y el hombre lo digo con la idea del varón, como el varón, ¿no es cierto?, que pudo dominar y controlar la naturaleza, ¿no? En definitiva, sino que es una interacción. O sea, el hombre y el ser humano, vamos a ampliarlo ahora sí, no es el que domina la naturaleza, sino que no podría haber sobrevivido si no hubiera sido porque esa naturaleza estaba presente para que él pudiera o ellas pudiéramos actuar. Entonces, acá vamos a esta página 66, que también entonces ahí es donde está nuevamente esa figura, después mírenla en el PDF, ¿no? Entonces habla justamente de este juego de cuerdas, en el que ella, digamos, y está simbolizado justamente esta idea de que es la misma idea que la va como trabajando desde distintas perspectivas. Entonces ella dice, no podemos renunciar a la posibilidad de pensar. Acá en esto, un poco de historia, ¿no? Me interesa también. En estas páginas 66, 67, Donna Haraway habla justamente, no podemos renunciar, insiste en esto, ¿no? A pensar, debemos pensar debemos pensar. Y ahí está el caso de Eichmann, de Adolf Eichmann. Ustedes tienen claro por qué, o si leyeron esa página, o alguien se puso a revisar cuál es el problema de Eichmann y la banalidad del mal, tan citado en distintos autores. ¿Tienen ganas de que relatemos rápidamente quién fue él? ¿Lo han sentido nombrar? Bien, bien. Acá entonces, Eichmann, estamos remitiéndonos a una de las situaciones, digamos, más
aterradoras, diría un poco, ¿no?, del siglo XX, en donde se mostró las posibilidades de lo que los hombres comunes podían realizar, ¿no?, que es el genocidio nazi contra distintas poblaciones, fundamentalmente contra los judíos, ¿no? Entonces, Adolf Eichmann es quien se ocultó en la Argentina con el nombre falso de Federico Clement, ¿no? Bueno, es llevado a Jerusalén en el año 60, se lo juzga, y en el juicio él nunca puede reconocer su responsabilidad, ¿no? ¿Cuál era su lugar en toda la maquinaria nazi? Su lugar era controlar que los trenes salieran cargados con la cantidad de gente que debían salir en el tiempo que, digamos, se le había pautado, digamos, y en el ritmo que se había pautado, que esos trenes fueran dirigidos rumbo a Auschwitz. Entonces, aquí es lo que genera, digamos, alguna vez, si pueden leer algo sobre Hannah Arendt, hay una película interesante de Hannah Arendt donde ella, digamos, crea este concepto que es retomado por muchos autores y en este caso también, donde él no puede reconocer que él sea culpable de la muerte de esas personas, que él sea responsable. ¿Por qué no lo puede reconocer? Porque él no mató a nadie. ¿Mm? Él lo que hizo fue cumplir con su exacto deber y lo cumplió bien. Ahora, no puede pensar, o sea, su acción no puede ir más allá, o sea, su razonamiento no puede ir más allá de lo que él generó. Él no mató a nadie, no entiende, o al menos eso es lo que expresa, ¿no?, cuáles son las razones de declararlo a él un genocida. Entonces, este juicio que está grabado y que ha dado lugar a muchísimas lecturas e interpretaciones, e incluso desde la filosofía política, en donde nosotros, digamos, se habla, ¿no?, de nosotros los hijos de Eichmann, es decir, cuánto de responsabilidad tenemos sobre lo que ocurre en el mundo. Y en esto Latour también hace mención, ¿no?, esta idea, si pensamos en el globo, nunca podemos sentirnos responsables de lo que está ocurriendo. Si lo pensamos más cercanamente, seguramente que sí. Y esto es un poco mi insistencia en esta idea de pensar los proyectos educativos, ¿no? De pensarlos, digamos, en donde nuestras acciones, ¿qué consecuencias pueden tener esas acciones? Obviamente que Donna Haraway nos está llevando a un extremo, ¿no es cierto? Pero bueno, acá lo voy a leer más concretamente. Entonces, si ya más o menos pensamos el concepto o el relato esto de quién era Eichmann, podemos retomar aquí quizás el texto en la página 67. Lo que Arendt vio en Eichmann no fue un monstruo incomprensible, sino algo mucho más terrorífico: negligencia común y corriente. Eso es terrible. Cuando ella dice, en realidad es esto, ella puede percibir que el hombre, digamos, tiene... Antes, perdón, Sí. Antes menciona la maldad de la negligencia. Sí, pero ¿en dónde estás? A ver. Bien, acá dice, todo esto es importante, dice en el párrafo Justo en el párrafo anterior. Sí, acá lo encontré. Dice, todo eso es importante, pero no es lo que Arendt dijo sobre la maldad de la negligencia, que quiero traer ahora al debate de la coyuntura geohistórica llamado antropoceno. Bien, porque acá hay algo interesante, ¿no es cierto? Que es, digamos, él cometió el mal, pero el problema es la banalidad acerca, digamos, con la que esas personas o con la que las personas podemos acercarnos o podemos ejercer el mal o leer el mal o interpretar el mal hacia otros o hacia el planeta, ¿no es cierto? Entonces, ella se llevó muchas críticas por parte de la comunidad judía, porque él digamos, él lo que hace es banalizar la ejecución del mal.
¿Por qué? El mal estaría justamente en aquellos que, en todo caso, ponían el gas dentro de las cámaras, dentro de los centros de exterminio, ¿sí? De las cámaras de gas. Pero no él. Entonces, ahí está la complejidad. Él está llevando adelante, digamos, y es parte de la maquinaria del mal, pero para él, desde su cabeza y desde su lectura, no hay ninguna maldad cometida. ¿Se entiende la complejidad de esto? O sea, podríamos, digamos, rápidamente categorizar a esa persona, pero si nos podemos alejar un poco y podemos tratar de identificar ese razonamiento de Eichmann, podríamos ver cuántas personas y cuántas, no digo que nos pongamos nosotros en el lugar de Eichmann, ¿no es cierto? Pero cuántas veces o cuán difícil es poder responsabilizarse de un acto en el que nosotros fuimos una pequeña cadena, ¿no? Digamos, por eso quizás es un ejemplo extremo que da Donna Haraway, creo que tiene que ver también con la urgencia de llevarnos a este pensamiento. Ahora, la cuestión de la maldad y de la bondad es aún más complejo, ¿no? Pero, y tienen que ver con cuestiones éticas. Y acá recuerdo un profesor que siempre, digamos, llevaba a esta pregunta en las mesas de exámenes y decían, ¿Hitler fue malo o fue bueno? ¿No? Cuando las preguntas están puestas en ese formato, obviamente rápidamente nosotros vamos a decir, bueno, fue malo, ¿no? Pero eso no nos permite ir más allá de, digamos, de analizar justamente cuáles son las consecuencias y la incidencia que tienen sus acciones, directas o indirectas. En el caso de CB, no sé quién fue la que intervino. Se puede llevar a... Perdón, acá, Patricia. Digo, eso también se puede llevar a cualquier otra situación de nuestra historia reciente incluso, no sé, podemos pensar en el golpe o en la situación de las Islas Malvinas, donde nosotros también consideramos ciertas decisiones en su momento con cierto grado de maldad, pero para otras personas era como una situación necesaria y casi, o se ha notado, hasta aceptable. Sí, y te diré que hasta en muchos casos, hasta, bien, la ley de obediencia debida y la de punto final, de alguna manera, esas leyes, claro, por eso digo, la cuestión de la exculpa, mira, justo dije, exculpan, es decir, sacan la culpa a alguien, pero podemos seguir pensando hasta dónde las personas pueden dejar de ser responsables de lo que hacen, ¿no? Es verdad que en una cadena de mando, especialmente en instituciones militares como, ¿no es cierto?, fue en o lo que ocurrió, miren, incluso ahora me estoy acordando el otro día que se entrevistó a unos excombatientes de Malvinas, y ya que Juan Francisco trajo esto a alusión, y este combatiente decía, en el momento de... Él planteó esta idea de que había dos guerras, estaban por ocurrir dos guerras en Argentina, dijo él. Una era la de Malvinas y la otra era la guerra que estaba por iniciarse contra la sociedad civil que estaba rebelándose. Y él contó ahí, que estaba haciendo el servicio militar, cómo lo estaban entrenando para reprimir cualquier levantamiento. Y en este sentido, el excombatiente dijo, y yo me alivié cuando empezó la guerra de Malvinas, porque yo no sabía cómo iba a poder atacar a un civil que nos indicaran, bueno, que estaba en alguna situación de sublevación. Entonces, fíjense la reflexión a lo largo de los años que puede hacer este excombatiente, ¿no? De poder pensar, bueno, hasta dónde las personas pueden mantenerse, digamos, en pie para, digamos, para poder analizar esas consecuencias de su accionar, o pueden, en todo caso, responsabilizar a la cadena de mando. Cuando se trabaja
en este exculpamiento de la ley de obediencia debida, obviamente se busca justamente culpar a los altos mandos, ¿no? Y poder, en todo caso, bueno, dejar liberados a los que sí aceptaron o llevaron adelante las órdenes. En el caso de Eichmann, volviendo y ya un poco para cerrar esta idea, tiene que ver con, bueno, con esa posibilidad, ¿no? Que es lo que dice la autora, ¿no? Aquí hay alguien, dice que no puede ser un caminante. Voy a leer todo el párrafo para poder ser fiel a su idea, ¿no? Dice, ella dijo, algo más terrorífico aún, la negligencia común y corriente. Hay autores que hablan de los hombres grises, es decir, lo que puede hacer un hombre común. Cómo se puede convertir en el mayor asesino incluso. Es decir, aquí tenemos a un ser humano incapaz de volver presente para sí aquello que estaba ausente, aquello que no era él, lo que el mundo es en su simple mismidad no unívoca, lo que se reclama como inherente a lo que uno no es. Aquí hay alguien que no puede ser un caminante, que no se puede enredar, que no puede rastrear las líneas de vivir y morir, que no puede cultivar la responsabilidad, que no puede hacer presente para sí aquello que está haciendo, que no puede vivir en consecuencia ni con las consecuencias, que no puede hacer compuesto. Entonces, allí justamente aparece a continuación esta mención a Anna Singh, que ya la habíamos mencionado en algunas clases anteriores, ¿no? Cuando ella habla justamente de las artes de vivir en un planeta dañado, donde estaba aquella imagen del hongo, ¿se acuerdan que habíamos mencionado? Si pasa, Benja, vamos a avanzar un poco más rápido, porque si no nos vamos a quedar hasta pasadas horas y nos vamos a quedar solos. En las páginas que siguen, bueno, hay toda una serie de mención de los autores que también habíamos planteado. Me interesa pensarlos como que, en definitiva, la autora también está mencionando que digamos, todas las ciencias en ese diálogo son ciencias políticas, dice, ¿no? Porque son ciencias que tienen que ver necesariamente con esta necesidad de búsqueda, por eso es el seguir con el problema. Seguir con el problema es, bueno, ¿cómo hacemos para seguir viviendo en este planeta que es el planeta que tenemos, el único que, digamos, tenemos como obligación de cuidar y también de traspasar, ¿no? Ahí es donde se van a dar esos tres conceptos. El de antropoceno lo habíamos nombrado, ¿no? Digamos, y tienen conexión, porque obviamente el capitalismo se desarrolla, no es que se origina en el siglo XVIII, se origina antes, pero se desarrolla a nivel mundial justamente con el desarrollo de la explotación de los recursos fósiles, que es lo que le da, digamos, el mayor desarrollo y también la mayor impronta digamos, en afectar al planeta, básicamente, ¿no? Todo el desarrollo de los recursos fósiles es lo que está asociado al desarrollo de la industrialización, al desarrollo del capitalismo, y acá es interesante un poco, bueno, ahí también buscando la imagen que está citada o que está presente en la autora, esta idea nuevamente de los tentáculos, ¿no? Y de ese pulpo que aparece también allí como, bueno, diciendo, bueno, y aquellos que eran los invertebrados, los que supuestamente no tenían ningún tipo de posibilidad, digamos, de generar energía, ¿no? O sea, que aún no son fósiles, bueno, están también movilizándose y reclamando, bueno, otro mundo o criticando justamente, bueno, los efectos de ese capitalismo. Es interesante, bueno, nada, ahí lo que me pareció interesante, si uno se pone a seguir también las imágenes que utiliza la autora, son también de manifestaciones de universidades, de congresos que se han hecho también de ecología, de acciones que han tenido lugar
en Estados Unidos, básicamente, donde ella está trabajando y analizando, ¿no? Pero sobre todo podríamos pensar en una conexión que también fue desconectada desde el siglo XIX en adelante, que es la conexión entre sociedad y naturaleza. Por eso por ahí me parecía interesante lo que había planteado en esa intervención en el Instagram, bueno, nuestra compañera, ¿sí? Cintia. De alguna forma, lo que el autor está proponiendo es este concepto del tuluceno, ¿no? Que en realidad, ¿qué les parece? ¿Cuál es el sentido de esa propuesta, de pensar ese nombre? Ustedes podrían pensar otra, quizás. Pensar el nombre el nombre tenía que ver con la araña, ¿o no? Sí, ella lo saca de la araña, sí, sí. La araña De la sería... araña. Y la interpretación en realidad como que pide que... Como que propone una situación, digamos, dentro de esta situación y este sistema tan traumático, por decirlo de alguna manera, con algo de esperanza también, ¿no? Y a su vez como retomar estos mismos problemas, como que en definitiva todo, lo entendí como que como terminar reciclando todas estas cuestiones que nos atracan hace años, décadas, etcétera, y como esos mismos problemas no darle una continuidad, sino como reciclarlos de alguna manera, que no sé si tendrán solución en definitiva, y esto me trae a cuenta también que en algún momento leí que decía como que uno podía imaginarse el fin del mundo o algo así, pero no el fin del capitalismo. Como que eso se nos escapa de la mente o lo consideramos algo imposible que suceda. Y recordé también, o lo relacioné con este parate mundial que tuvimos en algún momento el año pasado cuando comenzó toda esta situación y daba esta como cierta incertidumbre. Ahí se te cortó un poco, Patricia. No sé si a ustedes la escuchan. ¿Le escuchás vos, Benjamín? O... Se escuchó un poco cortado. Ahora no la escucho. Bien, Pero sí bien. me parece que estaba bien lo de los conceptos que esbozó. Agregaría, a mí también me parece que el concepto del chulutzeno es un concepto como difícil de apropiar, digamos, en el sentido de recuperar esas historias, dice Haraway, de esos seres caminantes que son, tampoco, quizá no son humanos, también pensar lo local, ¿no? La cercanía que vos referías hoy con lo de la Tour, y pensar esas historias o esa respuesta a un capitalismo desde los lugares más remotos, más pequeños, esas historias conectadas entre habitantes humanos y no humanos del planeta, que me parece que yo lo entendí por ahí, pero también es algo que me parece que se va a ir definiendo con el correr de las lecturas. Sí, sí, y además la idea de ella es, ella lo está diciendo, ella lo escribe desde ese lugar donde vive, ¿no? De California, entonces lo está pensando desde ahí, ¿no? Y es decir, bueno, el antropoceno es digamos, son como dos conceptos críticos, si bien Latour menciona, ¿no? Que es el concepto, y él lo está utilizando y él habla de esta idea de Gaia, ¿no? De cómo poder volver a la Tierra, ¿no? En esa integración entre naturaleza y sociedad, que es a la que menciona Benja, y la idea de inventar ese nombre tiene que ver con esa conexión de lo próximo y de la posibilidad de actuar, ¿no? Como ¿se acuerdan como habíamos visto en la clase anterior? Mirar ese globo terráqueo de afuera
es como que nos deja afuera del planeta. Y es imposible pensar un futuro afuera del planeta. Entonces, la invitación es pensar futuros posibles. De ahí es de donde a mí me importó invitarlos a leer, aunque quizás son lecturas complejas y no son lecturas lineales y son lecturas que las volvemos a repensar, pero está bueno que sean lecturas incómodas, pero también para pensar que nuestros proyectos puedan tener que ver con esta realidad, ¿no? Que no sean proyectos en el aire, ¿no? Que sean proyectos que los conectan a ustedes como cientistas de la educación con la realidad en la que ustedes decidan intervenir, ¿no? O no intervenir, no sería ni interactuar, sería interaccionar, ¿no? O sea, esa realidad que nos rodea nos está llamando a nuestra acción y nosotros, ¿no?, somos parte de esa realidad. Por lo tanto, la idea del Chuluceno, yo entiendo que no es una denominación que se generalice, sino que es la denominación que ella le da, y la invitación sería pensar cuál sería nuestra denominación de ese futuro posible. Creo que juega con eso, porque la idea es la no imposición de un concepto, sino la posibilidad de esa interacción conjunta, ¿no? Y de seguir pensando. Avancemos rápido, Benja, porque ahí ahora viene la parte que nos involucra. Vamos entonces a ir ya, nos quedaría una lectura para la clase que viene, que es la lectura se me fue, Benjamín. La desvampa. Bien, Maricela. Maricela. De Isabel Stenger. Bien, vamos a elegir la desvampa para que sea un poco más, vamos a elegir el texto de Svampa y las acciones para el 2030 de UNESCO. Bien. Para la clase que viene, ¿sí? Ahora, ¿en qué sentido las vamos a ir integrando? Porque acá sí ya me interesa que vayamos pensando los procesos de los proyectos que nos va a tocar hacer. Y les voy a subir mañana el escaneado de un texto que no está escaneado porque es nuevo, sobre la metodología de aprendizaje por proyectos, que es de estas autoras, Cappelletti, Anijovic y Cappelletti, que las deben haber leído seguramente en didáctica o en alguna asignatura de la carrera. Y acá yo rescato esta pregunta, fíjense. Ustedes han escuchado y muchos están trabajando en la escuela, ¿no es cierto? El boom de la metodología del aprendizaje por proyectos. Y lo conecto con lo que estamos leyendo. La pregunta de Anijovic es, ¿son estrategias del nuevo capitalismo o son estrategias de liberación? ¿Cómo lo ven ustedes? Ya para ir terminando nuestras preguntas. O si lo pensaron alguna vez. Pues yo creo que son estrategias que surgen en función del contexto o de buscar alguna herramienta para cambiar, en este caso, estrategias de enseñanza-aprendizaje. ¿En qué querría cambiar? Que tienen que ver. ¿Cuál sería el cambio que vos ves, Patricia? Como un accionar, sí, lo relaciono por ahí con cuestiones de estrategia nuevo capitalismo, porque tal vez lo que exige en este trabajo de proyectos en los estudiantes es como recuperar o desenvolver ciertas habilidades que antes quedaban opacadas, que tienen que ver con el trabajo en grupo, con, no sé, eficiencias en los tiempos, implementación de los recursos de manera más tecnificada, si se quiere, por ejemplo. Bien, entonces lo que las autoras nos están mostrando es que muchos de estos proyectos, Leticia dice, de liberación, participan los alumnos en el proyecto, construyen su formación crítica. Es decir, no hay una respuesta, porque lo que está interesante de pensar aquí es cómo nosotros vamos a enfocar o vamos a generar esos proyectos. Los queremos para, digamos, que en un grupo haya división de tareas y el producto final, porque la idea de un proyecto es que tiene que tener un producto final. O sea, ese producto final, ¿qué vendría a ser? Un producto que compite, no sé, en una feria de diseño, eso sería un proyecto, ¿no? Eso es lo que nos interesa para ver cuál genera más atractivo
y que se haga, ¿no es cierto?, que tenga más marketing y demás. ¿Eso es lo que nos interesa o nos interesa generar proyectos en el sentido que espero que generemos proyectos, que es justamente en esta idea de pensar que esas distintas pautas de organización de un proyecto puedan aportar en el sentido de las lecturas que estamos teniendo? Obviamente que se pueden pensar generación de proyectos en una escuela que simule a una organización empresarial, donde se subdividen muchísimo las tareas, que cada uno, ¿no?, divide y se organiza, pero para dar esto que vos dijiste, mayor eficacia. No es la escuela a la que estaríamos, digamos, intentando aportar. Pero sí sabemos que son opciones existentes en la actualidad. Entonces, es esto, y me interesa porque en realidad no importa cuál haya sido el gobierno que tengamos o las posturas ideológicas de los distintos gobiernos que hemos tenido, es que ninguno está en oposición del aprendizaje por proyectos. El ABP, como se conoce, es ya viejo, digamos, lleva más de 2 décadas en desarrollo. Ahora, como todo, hay una idea, digamos, de pensar cómo esa acción de la generación de una metodología de aprendizaje basado en proyectos va hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Es un poco esto que me parece interesante en la propuesta de las autoras. Entonces, fíjense, los pasos serían, bueno, es esta, la intencionalidad que tendríamos nosotros y hay una conexión con el currículo. El proyecto va a poder tener que ver con la escuela, necesariamente a desarrollarse dentro de la escuela o fuera de la escuela. Entonces, podrá ser, con la escuela en el sentido de que si tiene una conexión curricular, a alguien se le puede ocurrir trabajar, qué sé yo, en algún museo o generar un proyecto educativo, no sé, en una institución no escolar. Pero siempre vamos a poder anclarlo con una cuestión curricular. Y en el caso de ellas, están desarrollando los proyectos basados en la escuela. De todas maneras, la intención pedagógica va a estar. ¿Cuál es, digamos, ese propósito educativo que va a tener? El planteo de problema, que es esto, ¿no? La interpelación. ¿Cómo nos interesa o por qué nos interesa organizar un diseño determinado, un proyecto determinado? Y acá sí tienen, digamos, aspectos ideológicos, aspectos también que van a tener que ver con nuestras habilidades, con nuestros gustos, con los estudiantes con los que estemos trabajando. Y ahí sí vienen, ¿no? Como estos van a ser un poco los pasos que nosotros vamos a ir dando en el cuatrimestre, una vez que ya estamos por el amarillo casi, diría yo, y vamos hacia eso, agruparnos con las compañeras mexicanas, y de ahí, una vez que ustedes decidan cuál va a ser ese tema y lo problematizamos junto con las preguntas con las que trabajará Benjamín en la clase que viene, ahí va a empezar justamente todo lo que implica pensar el proyecto, que sería este cuadradito gris. Y lo distinto del trabajo del aprendizaje basado en proyectos es que el profesor tiene un lugar justamente de ir siguiendo los ritmos diferentes, ¿no? Que ya no es enseñanza-aprendizaje, esto está roto, esa ruptura es festejada por nosotros. Y no quiere decir que el profesor sea innecesario, todo lo contrario, es el profesor el que va acompañando esos ritmos, ¿no? Después hay una cuarta etapa importante, una vez que el gris es el que más trabajo nos dará, que va a ser la comunicación, cómo se va a difundir ese proyecto. Y acá es importante esto. ¿Y cómo lo vamos a evaluar? Lo evaluaremos y ese va a ser el día en que nos presentemos todos en ese Zoom, cómo se van a evaluar entre ustedes el funcionamiento o lo que fue la producción de ese diseño y cómo lo evaluarán, digamos, sus pares y sus profesores. Sí, responde si un planteo, si el problema es un problema válido, va a tener que ver necesariamente con la necesidad de los estudiantes. En este caso, bueno, un poco de ahí es donde viene quizás
podría haber sido más abierto, pero nosotros les planteamos a ustedes 5 opciones para poder ponernos de acuerdo con las chicas de México. Pero bueno, vamos ya, creo yo, avanzando bastante. Las lecturas van en esa misma dirección. Después, dependiendo de cuál es el tema que cada uno elija, vamos a ir trabajando con Benjamín entonces en ese sentido. Benja, deja